Hola, que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar aquí nueva vez a través de este canal Pastor Gustavo Casado Tabernáculo para este resumen de Escuela Bíblica. Ya ustedes saben bien que para que lleguen las notificaciones cada vez que publicamos contenido en este canal, deben de darle clic a la campanita. Le dan clic a la campanita, inmediatamente se publica contenido, va a llegar las notificaciones. Así es que contamos con su suscripción en nuestro canal. También regalarnos un me gusta ayuda muchísimo a la difusión del mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy, para este resumen de Escuela Bíblica, me acompaño de dos hermanos en Cristo. Nuestro hermano Fermín Vázquez. Fermín. Muy buenos días. El Señor le bendiga a todos. Agradecemos a Dios esta bellísima oportunidad que nos brinda de poder estar aquí ante ustedes para hablarle de esta clase de escuela dominical. Bien, también nos acompaña nuestro hermano Daniel Mercedes Vidó. Dios bendiga a todos en esta mañana. Ojalá que esto pueda ser de gran bendición para nosotros y también para todos los que nos pueden ver a través de este canal. Muy bien. Entonces, yendo ya a la materia que nos corresponde, vamos a tener el resumen de la lección 7, que trae como título David es ungido rey. Y entonces el texto áureo para esta lección es Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13, que dice de la siguiente manera: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La verdad práctica, el propósito de la unción es capacitar al obrero para desempeñar la obra de Dios y con autoridad vencer a los gigantes. Entonces, tenemos la lectura o la historia de la clase de hoy en Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Y tenemos tres objetivos que vamos a cumplir. El primero es presentar la unción de David como rey. El segundo es delinear la virtud de servidor del rey David. Y luego retratar a David como un guerrero. Para cumplir con estos objetivos estamos aquí, y de inmediato voy a proceder a tener el primer punto. De esta lección. Es importante tomar en consideración, es importante considerar que hay algo fundamental en esto que nosotros debemos destacar. El Espíritu Santo es quien capacita, es quien hace posible que el cristiano cumpla con las tareas que tiene asignadas por Dios. La unción de David como rey se hizo a través de este simbolismo, ¿verdad?, del aceite. Y se hizo en unas condiciones bastante, específicas para los fines que buscaba Dios. Nótese algunas diferencias en relación al tema de Saúl con el tema de David,
dado a que el pueblo de alguna manera pide un rey, y entonces a Samuel se le da el mandato de ungir a Saúl. A David dice el Señor: ve a la casa de Isaí y me ungirás a alguien de la casa de Isaí. Entonces hay una diferencia entre la escogencia que hace el hombre a la escogencia directa que hace el Señor. Entonces, el significado y el propósito de la unción. Hay dos palabras que están ligadas a ungir en hebreo, ¿verdad? Y que esta palabra, obviamente, en las traducciones del griego tienen, digamos, que tienen su par, como es natural. Los idiomas tienen palabras diferentes. Entonces, en el hebreo hay dos palabras, que es suk y masaj. La palabra que se utiliza, suk, el par de ella en hebreo es aleipo, pero igual trata de ungir, de la unción, de elegir directamente a y señalar a través de este simbolismo del aceite. Y no solamente se hace netamente con el aceite en sí, porque hay otras palabras que es masaj. Masaj es derramar sobre la cabeza o untar sobre el cuerpo. Y esta palabra que se usa aquí, masaj, ¿verdad? Que es la palabra que se usa cuando se va a decir el texto de que la mujer derramó su perfume sobre los pies de Cristo. Es esta palabra la que se usa. Así que es ungir, es derramar, es untar, para que lo entendamos de una manera más concreta. Entonces, de esta palabra masaj se deriva la palabra Masaya o Mesías, que es el ungido, el señalado, aquel que fue especificado para una obra. Entonces, todos sabemos que Jesús fue señalado para llevar a cabo en sí la obra de salvación de la humanidad. En ese sentido, hay la unción de David y la unción, el ser elegido de Cristo para salvación de la humanidad. Entonces, este símbolo obviamente trae esperanza, igual como trajo esperanza al pueblo la unción de un rey que llevaba a cabo la labor que llevó David. Fíjense que cuando Samuel va a ungir a David, aquí Samuel, digamos que llega sin saber específicamente quién es la persona. Él no sabe. De hecho, había un poquito de cuidado con Samuel cuando Dios le da el mandato. Le dice: pero ¿cómo yo voy a elegir un rey habiendo un rey? ¿Cómo voy a ungir a un rey habiendo otro puesto? Y el Señor le dice: bueno, ve y sírveme sacrificio, haz sacrificio, y de esta manera tú vas a llegar a la casa. Estaba diciéndole Dios a Samuel que mintiera de ninguna manera. Le estaba diciendo la forma en que iba a llegar para salvar. Dios es todopoderoso para salvaguardar la manera en que esto se iba a hacer. Entonces, cuando él llega, él no tiene una dirección clara de hacia dónde va a ir, pero es Dios directamente quien elige a la persona, quien elige al rey, lo elige de dentro de sus hermanos, la persona que él menos esperaba, tal vez, porque la gente grande, en buen dominicano, nosotros los dominicanos decimos la gente grande a los hermanos mayores, ¿verdad? La gente grande estaba ahí y ninguna fue electa. Sin embargo, en el plan de Dios estaba que aquel
a quien el hombre probablemente no tenía en la mira, porque Dios en un momento le dice, no mire lo grande de su estatura. No, porque hay algo que va más allá. Y Dios se eligió para sí un rey. Entonces, esa elección en su detalle, ¿verdad? Y en el contexto de la clase que vamos a mirar, esa elección a nosotros nos pone de manifiesto de que Dios se sirve de las personas que Él entiende, pero que Dios va a mirar mucho lo que tu corazón tiene. En el momento que Él te toma, Dios va a mirar mucho lo que tu corazón tiene. Para desarrollar esa idea más amplio, vamos a dejar a nuestro hermano Fermín Vázquez con el punto número 2. Dios bendiga nuevamente. Vamos a ver unos parámetros aquí en el punto número 2 y vamos a ver 3 temas que hay aquí y brevemente vamos a hablar de ello. En el punto número 2 dice que David era el rey que era siervo. David, el rey que era siervo, ungido y sirviendo. De introducción quisiera decirle que David fue ungido rey, pero que David mantuvo su humildad todo el tiempo. O sea, David nunca se exaltó y nunca dijo, no, porque yo soy el rey. No, David, una vez fue derramado el cuerno del aceite sobre él, David volvió a sus quehaceres. No, o sea, no se exaltó, siguió siendo la misma persona. Entonces, hoy en día nosotros vemos mucha gente que te hablan, te dicen, no, pero que yo soy, no, porque a mí Dios me usa así. No. David nunca se exaltó. Siempre fue un servidor. De hecho, al mismo rey, sabiendo ya que Dios lo había desechado, David siempre fue un servidor del rey, un servidor del pueblo, un servidor de su familia, un servidor de todo. En segundo lugar, dice que el Espíritu del Señor se retira de Saúl. Yo, mientras yo analizaba la clase, yo reflexionaba y decía, hay muchas cosas en nosotros que nosotros debiéramos hacer un alto en el camino y pensar, porque muchas veces nosotros vamos acumulando cosas y nosotros entendemos que lo estamos haciendo bien, sabiendo que lo estamos haciendo mal. Podríamos decir el desconocimiento, no el desconocimiento de no saber, sino el desconocimiento de, como dicen popularmente, hacerte el loco. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que él no lo estaba haciendo bien. Él estaba claro. Claro, por eso en un momento dado le dice a Samuel, no te vayas, ven conmigo, ¿entiendes? Quédate aquí. Porque él sabía, desde un principio él sabía. Y yo hablaba de esto, yo decía, al principio cuando Saúl fue ungido rey, todas las cosas que Dios le dijo a Samuel, le mostró a Samuel, sucedieron al pie de la letra. Y Saúl vio eso. Pero Saúl nunca quiso obedecer a Dios y nunca vio a Dios como su Dios, sino como el Dios de Samuel. Cuando él se iba a dirigir a Samuel, habla con tu Dios, dile a tu Dios, porque tu Dios, o sea, él nunca dijo mi Dios, en diferencia a David, que David siempre se humillaba ante Dios y decía, mi Dios, yo soy tu siervo. Entonces, Saúl, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl
por todas las cosas que Saúl fue retroalimentando paso a paso, hasta que en un momento determinado Dios dijo, ya no hay remedio. O sea, porque independientemente de que el pueblo pidió un rey a de tiempo, no era el tiempo. Dios le había prometido que ellos tendrían reyes, pero no era el tiempo de Dios de que hubiera un rey. Independientemente de eso, de que Dios, no era el tiempo de Dios de que hubiera un rey, que el pueblo lo pidió, y que fue profetizado lo que Saúl iba a hacer. Pero yo entiendo que Saúl no iba a terminar de la manera que terminó si él hubiese obedecido a Dios. Es correcto, porque Dios no va, o sea, Dios no actúa de manera que tú fracases. O sea, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Entonces, independientemente de que el reino fuera quitado a Saúl por una u otra cosa, pero Saúl no iba a terminar como él terminó. En tercer lugar, Yo pienso que también ahí hay una lección para nosotros como creyentes. Y es se pone de manifiesto lo que la gente de manera popular dice, que lo que inicia mal, termina mal. Es decir, cuando el pueblo se adelanta al plan de Dios y pide un rey, para ellos ser igual que los demás pueblos, cuando el propósito de Dios con Israel era totalmente lo contrario. El plan de Dios con Israel era que fuera un pueblo diferente, y ellos están diciendo que quieren un rey para parecerse a los demás pueblos. Es decir, en el plan de Dios estaba darle un rey a Israel. El problema es que ellos se adelantan, y adelantándose por parecerse a lo que los circundaban, es una manera de nosotros poder ver bien, es una aplicación para nosotros, por querer parecerse a los demás. Sí, hay muchos creyentes populares, creyentes que son están en las cosas, son creyentes que le dicen, tú no eres como los fanáticos, y no hay que ser fanático, solamente ser cristiano. Así Entonces es. A mucha gente le gusta eso, ser cristiano pero ser popular, ser cristiano y ser el hombre del momento, ser cristiano y parecerme a los demás. Entonces, porque eso te da lo que tú andas buscando. Entonces, como empezó así el pueblo, pidiendo rey, adelantándose de esa manera a lo que ya Dios estaba determinado, yo sé que Dios no hace nada, y no lo hizo para que Saúl fracasara, pero el génesis del asunto empezó mal. Sí, es correcto. Lo vimos, discúlpame Fermín, sí, en la no clase problema, pasada, y nos dimos cuenta de esa situación. Entonces, Dios dice una palabra clave a Samuel, le dice, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque quien tiene el plan, o quien tenía el plan para con ellos, era yo. Y ellos dijeron que era, y esa es la palabra clave en todo esto, porque queremos parecernos a, o sea, queremos ser igual que, y entonces ahí es donde Dios siente que el rechazo, obviamente. Y entra la voluntad permisiva. Correctamente. De Dios, que al hombre nunca le va bien. Exactamente, es muy peligroso. Muy peligroso. entonces, pero sí, en realidad, lo que yo quería, o sea, lo que quiero ilustrar es, independientemente de eso, el pueblo no sufrió una gran consecuencia por Saúl, independientemente de que fue el pueblo que lo pidió. O sea, Dios le provee un rey, lo mejor que hubo en Israel. Ni antes ni después hubo alguien como David, que fue quien sustituyó a Saúl. Sí, sí. Entonces, hay muchas personas que dicen popularmente que los pueblos tienen los presidentes que se merecen, Los gobiernos, sí. los gobiernos que se merecen. En esta ocasión, quien gobernaba era el rey. Y aunque fue el pueblo que lo pidió, pero podemos ver la misericordia de Dios. Así es. La misericordia de Dios, que aunque ellos lo pidieron,
y el rey le salió, podríamos decir, no malísimo, pero podríamos decir malo. Sí, porque si vamos a hablar de un rey malísimo, tendríamos que hablar de ¿De quién? ¿De acá? no de este muchacho, del que dividió, De de Jeroboam. Jeroboam, que es el parámetro de sí, malo. Exacto. Cuando se va a hablar de un rey malo, Jeroboam. se habla de Jeroboam. Usted se lo maltrata. No, pero es la Biblia que dice. En realidad, cada vez que la Biblia se va a dirigir a un rey malo, dice, fulano el rey hizo lo malo porque siguió los caminos de Jeroboam. Es el parámetro de la El maldad. parámetro de la maldad, el que la Biblia usa. Entonces, Dios, en su misericordia, después de un rey malo, pone lo mejor que hubo, El parámetro de la verdad. de la verdad, de lo mejor. Así es. Que cuando se va a hablar de un rey bueno, dices, hizo lo bueno siguiendo los caminos de David. Entonces, en el punto número 3, o sea, lo que queremos, dice que Dios levanta autoridad. Y aquí queremos ver la humildad de David y la valentía de David y quién fue David para el pueblo de Dios y aún para nosotros los cristianos hoy en día. David, independientemente de que la Biblia no oculta sus errores que cometió, pero David era un hombre, primero era un hombre de Dios, porque de hecho la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Era un hombre que se sabía humillar ante Dios y que nosotros podemos revisar la Biblia entera y nunca vamos a ver que David cometió el mismo error 2 veces. Cometió diferentes errores, pero nunca el mismo dos veces. Siempre fue un hombre que se supo humillar, fue un hombre que supo mantenerse. Y yo digo, he estado reflexionando desde que entramos en este material, yo he estado reflexionando en esto, que hay muchas personas que cuando hablan contigo te quieren vender la humildad de David. Ellos se te quieren manifestar con la humildad de David. Pero cuando ellos hablan, o cuando tú ves sus acciones, tú ves que son Saúles. Y de verdad yo he estado reflexionando en esto. Y a veces he tenido momentos como que me he preocupado. Porque hay personas, de hecho, yo reflexionando solo, he hecho hasta simbolismo. Ustedes saben que, vamos a un ejemplo, las personas hipócritas, cuando están hablando contigo, que están delante de ti, están normales. Y cuando tú das la espalda, ellos te hacen mueca y hacen muchísimas cosas raras. Entonces, yo veo eso en mucha gente, que cuando ellos están delante de ti, cuando ellos están hablando contigo, tú le ves que esa humildad, y mi amado, y mi amada, y yo te quiero, y desde que tú das media vuelta, ellos te entran de una vez. Entonces esto es muy peligroso. Amén. Muy, pero muy peligroso. Así es. David fue ungido y David nunca manifestó estando en la casa de Saúl ni a sus hermanos, aunque sus hermanos vieron, pero Saúl nunca le dijo a nadie, tú verás que yo voy a ser rey, tú verás que yo... No, David se mantuvo relax. Amén. Entonces hoy en día mucha gente se exaltan y dicen, ayer escuché a un amigo mío, muy amigo mío, decir que hay personas que le dan hasta orden a Dios. Dicen a Dios, muévete a esto. Y una persona, yo no creo. Hemos visto, en la Biblia hemos visto grandes hombres de Dios. Pero dentro de los grandes hombres de Dios, tendríamos que citar a David. Amén. Y David nunca hizo eso. Y podríamos mencionar 2 o 3 nombres. Podríamos mencionar a Moisés, podríamos mencionar a Daniel, podríamos mencionar a Ezequiel, podríamos mencionar a Juan, que eran personas que tenían una cercanía con Dios,
estrictamente, estrecha. y nunca usted vio esa manifestación de ellos hacia las demás personas. Amén, amén. Bien, entonces ya tenemos a David ungido, tenemos el carácter de David, vemos que ya está señalado como rey, pero hay otro aspecto de la vida de David yo pienso que cuando se piensa en David como rey, este otro aspecto que vamos a ver en el punto 3, es un aspecto que no se le desliga nunca a David, y que nuestro hermano Daniel va a detallar de manera puntual, porque hay aspectos muy claves aquí en este tercer aspecto del rey David. Bien, mis hermanos, continuando con este tema acerca de uno de los personajes más apasionantes de la Biblia, y una de las grandes historias del Antiguo Testamento, la historia de David, de verdad que es apasionante. Nosotros tenemos mucha tela por donde cortar con el personaje David. Lo primero es que es uno de los tipos de Cristo más completo que registra la Biblia, es decir, la tipografía del ungido de Dios, Jesús. Es decir, David es un claro ejemplo de que este hombre fue tomado como un parámetro de lo que iba a ser el Cristo. Fíjense que sobre él se cumplió que en la casa de la casa de David nunca se apartaría uno que gobernara en el trono de Israel. Y esa es una promesa que está ligada directamente a Cristo, ¿verdad? Y sabemos que esas palabras se cumplieron, y lo que falta por cumplirse se va a cumplir con el advenimiento de Cristo. Amén. Entonces ya David está ungido rey, digamos que ungido digamos un ungido clandestino, podríamos decirlo para decirlo de alguna manera, porque como bien explicaba el maestro Lucas, Dios no calculó ni tampoco indujo a una mentira. Sencillamente Dios buscó una estrategia para salvaguardar la vida de Samuel, porque si Saúl se da cuenta que Samuel salió un rey estando en el trono, pues ya ustedes se pueden imaginar la suerte que iba a correr Samuel, a pesar del temor que Samuel tenía sobre la figura Saúl sobre Samuel. Entonces aquí ya David es ungido rey, y David se encuentra en un escenario donde hay un gigante descendiente de Anac, que bueno, dicho sea de paso que estos gigantes pertenecía a una de esas tribus que pudieron salvarse del ataque de Josué en la conquista de la tierra de Canaán, que Dios le dijo claramente a Josué que exterminara todo su entorno, ¿verdad? Y ahí está el producto de que a veces nos acomodamos, ¿verdad? Y entonces los filisteos salen con esta arma secreta y ponen en boga una práctica que se utilizaba, yo diría medio de guerra, pero también medio diplomática, porque vamos a enfrentar a dos. Si tú me ganas, ya perdimos todo, pero si yo te gano, si ese hombre mío te gana el tuyo, entonces ustedes perdieron. Y yo diría que era como una manera de evitar el derramamiento de sangre. Y claro, los filisteos no estaban haciendo eso porque eran muy buenos, ni muy considerados, sino porque ellos estaban absolutamente seguros de que no iba a aparecer. Claro, que no iba a aparecer en el escuadrón de Saúl un hombre que pudiera hacerle frente a esta bestia, porque de verdad cuando se ve, yo no soy muy bueno con los números, que decir con las medidas, pero yo estuve viendo que eran más de 300 centímetros que este hombre medía. Yo hacía un paralelismo cuando me llegó esa
para ilustrar un poco en ese punto, y es que puse como ejemplo, ¿verdad?, a Rodney, que tiene 6 pies, 9 pulgadas, ¿verdad? Que es un muchacho que para uno mirarle la cara, entonces esta persona tenía casi 8 pies. Imagínate. O sea, yo te puede saber, Sí. 7 pies, casi 8 pies, eso era una cosa enorme. Enorme. Agrégale a eso que Goliat era un guerrero. Era un hombre que estaba experimentado en batalla, es decir, y las armaduras que tenía, es decir, no vamos a entrar en todos esos detalles porque yo sé que el tiempo es limitado, pero era una cosa impresionante. Entonces, y mira cómo son las cosas de la vida. Porque si por tamaño era, el que debía salir a la frente era Saúl. Porque dice la Biblia que Saúl sobresalía de los hombros hacia arriba entre todos los hombres de Israel. Es decir, ese era un trabajito para Saúl. Si a tamaño vamos. Si a tamaño vamos. Pero también dice la Biblia que a Saúl le temblaban las rodillas como 2 maracas. Y ya es un problema que va con el carácter. ¿Verdad? Entonces, en ese escenario aparece David. A mí me gustaba, o me gustó mucho una vez un mensaje de un predicador nuestro, muy conocido, yo sé que ustedes saben, nuestro hermano Manuel Rivera. Claro. En una convención allá, él predicaba acerca de David, y que cuando Goliat alcanza a ver a este muchachito, dice, pero ¿y este mequetrefe? ¿Verdad? Y de verdad que humanamente no había comparación posible. Así es. No había comparación posible. Pero David se enfocó en la situación que estaba pasando. David se identificó con la causa. Porque había algo que David rápidamente pudo darse cuenta. Es decir, el ungido. Es decir, el que no estaba ungido no podía darse cuenta. Pero el ungido se dio cuenta. Y era que allí, aunque había planteada una lucha física, él sabía que el asunto era espiritual. La unción trae fe. Claro, la unción trae fe y trae valentía. Es correcto. Entonces, y trae visión, porque David, desde que llegó al campamento, dijo, no, pero esto no se puede permitir. ¿Qué no se podía permitir? Que el ejército de los filisteos estuvieran avasallando al ejército de Saúl. No, no era eso. El problema que David identificó que no podía pasar era que este hombre estaba diciendo, estaba desafiando, estaba lanzando improperio contra el escuadrón de Jehová de los ejércitos. Exactamente. Y desde que David identificó esto, inmediatamente David estaba en la ruta de la victoria. En la ruta de la victoria, porque estaba enfocado correctamente, que es un problema que con regularidad nosotros cometemos. Y es que echamos un gran pleito, una gran lucha, hacemos un gran desafío, pero para el lado equivocado. Y entonces nos pasa como al que nada contra la corriente, que muere ahogado como quiera en la misma orillita. Exactamente. Si nadó para morir ahogado en la orilla. Tanto nadar para morir en la orilla. Exactamente. Entonces, pero David identificó el problema, identificó la causa e identificó cómo podía enfrentarse esta situación. Se identificó con el problema que había contra Dios. Claro. Entonces, David, un hombre ungido y lleno de fe, tenía una característica. El maestro Fermín habló claramente sobre esto. Mire, los grandes hombres de Dios solo saben que son siervos de Dios, y eso le basta. Eso le basta. Los hombres de Dios son como vasijas llenas. Tú tiras un recipiente lleno de cualquier lugar y cuando cae hace explosión. Pero mire, nunca es igual que cuando una vasija vacía cae. No. Mire, eso es un reperpero. Un escándalo grandísimo. Un escándalo. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que está ungido por Dios, es una persona que no hace muchas bullas, no hace mucho alarde, sino que sabe cuál es su trabajo y sabe quién le ha llamado y sabe cuál es su trabajo. Y David sabía que aunque el cuerno del aceite había sido depositado en él, sin él buscar eso,
Él estaba cuidando las ovejas. David ni siquiera estaba en el escenario. Así y le es. presentaron todos los hermanos de David a Samuel. Samuel por poco se equivoca. Y cuando dice, no, jeje, muchos creen que, bueno, algunas personas dicen que Dios reprendió a Josué, a Samuel. Yo no lo veo de esa manera. Porque lo que Dios le dice a Samuel es, el hombre ve lo que está al frente de sus ojos. Exactamente. Es decir, pero es que Samuel no podía ver otra cosa. Exacto. Entonces, ahora, Dios lo que estaba era diciendo, yo estoy guiando este asunto, yo tengo el control. Entonces, cuando traen a David, mira, cuando Samuel dice, no hay otro, dice, yo tengo el más pequeño que está cuidando lazo. Dice, pero mira, mientras ese no venga, no nos sentaremos a la Aquí mesa. nadie va a comer. Oiga, qué cosa. ¿Dónde estaba? En el campo. ¿Haciendo qué? Cuidando las ovejas. ¿Cuidando de qué? De los osos, de los leones, dándoles que pastar a las ovejas. Entonces, David sabe, yo no busqué esto me llegó y es una bendición para mí, pero el que me llamó, él sabrá en el momento Así en que es. habrá de acontecer. Y como bien dice el punto 2, nunca refirió esto en cuanto estuvo en la casa de Saúl. Ni siquiera con su amigo Jonatán, la Biblia no registra que David mencionara este asunto. Sí, fue un hombre prudente. La prudencia también es característica de los ungidos de Dios. Correcto. Entonces, David continuaba su misión de siervo. Él estaba en la casa de Saúl, pero de vez en vez iba a su casa. Es otra gran lección. Lástima que el tiempo es corto, Sí. pero es otra gran lección. Porque es que hay unos siervos de Dios que se desgaritan y no atienden a sus responsabilidades. O ya sabiéndose con la unción de Dios, toman posiciones que todavía no se le han entregado, aunque tengan la unción. Aunque tengan la unción. Tiene la unción, varón, pero todavía no es tiempo de que tú tomes ciertas cosas. Es que el tiempo y el espacio deben ir combinados en Así este es. asunto. En otras palabras, la prudencia. Y otra cosa brevemente ahí, mi gente, que nosotros podemos ver, que David, aún yendo a la casa de Saúl, David venía y cuidaba sus ovejas. Entonces hay muchos siervos que cuando dan un paso hacia adelante, no hay quien le hable de nada, solamente porque ellos son ellos y Se vuelven autónomos. Y la unción eso no es es- así. y eso es un La gran unción nos hace que nos sometamos. Que nos sometamos a la autoridad establecida. Amén. Porque es que la unción no te hace independiente. La unción no te da soberanía. La unción te hace más siervo. Y el que no puede entender eso, entonces su unción está entredicho. y más ahora en el Nuevo Testamento, Sí. que la misma Biblia dice que quien prepara y envía es la iglesia. Amén. Entonces, Así es. David está mirando este espectáculo y yo no sé, como que la parte humana, diría yo, le saltó. ¿Qué es lo que le van a dar al que vence a ese hombre? Porque ya ustedes saben que su padre envía queso, pan a sus hermanos que están en el campo de batalla y él observa eso y él dice, ¿qué le van a dar? Y entonces ahí hay un listado y quizá conociendo a David lo que más le llamó la atención humanamente hablando es la hija del rey. Pero Es también- probable, mira, que no lo había mirado en ese ángulo, pero es probable que una de las cosas que él echara el ojo. Después más adelante Sí. él mismo nos va diciendo por Sí, su exactamente, sí. Pero también había la excepción de los impuestos para su familia y una serie de facilidades prerrogativas, sí. que le iban a dar. Pero ok, eso casi a manera de broma. Nosotros sabemos Sí. que lo que a David le estaba molestando era que el nombre de Jehová Amén. estaba siendo puesto en poco por ese rey. Y ahí hay una actitud de los hermanos de David que la clase no recoge bien porque sabemos que es tiempo. Es el limitado, tiempo- claro, el tiempo. Pero los hermanos de David le dijeron, te conozco, Desde que llegó. te Sí. conocemos. ¿Qué es lo que te-?" Y dice, pero yo no he dicho nada, yo solamente pregunté. Sí, pero estate tranquilo, ¿Qué te que tú viniste conoce? a algo específico. Te conocemos. Entonces, David se declara que él quiere enfrentar al gigante, que él no puede permitir que se dé esa situación. Y entonces llega la noticia hasta donde Saúl. Y Saúl lo manda a buscar. Y cuando hay algunos escritores, algunos historiadores, que este hecho, este relato, lo ponen medio en broma.
como que Saúl como que no tomó como muy en serio lo que David estaba Las diciendo intenciones, de sí. David. Pero David mostró carácter y dijo, no, donde yo estoy, déjenme parafrasearlo, donde yo estoy, yo no puedo permitir, aunque me arranquen la cabeza, que esto suceda. Déjenme ir y yo lo voy a enfrentar y yo lo voy a vencer. Saúl, pero muchacho, tú eres un imberbe, tú eres un niño. Humanamente yo no Sí. culpo a Saúl, porque no era fácil. No, pero acuérdate que Saúl no estaba con la unción. Por eso mismo. Es decir, humanamente Saúl no podía ver más allá, pero al quien estaba poniéndose en el peligro, sabía lo que estaba. Claro, humanamente eso era imposible. Entonces, tú no tienes armamentos, tú no tienes ropa de guerra, tú no estás calificado para eso. Además, ese hombre es un hombre experto en la guerra. Y dice, mire, rey, oiga lo que le voy a decir. Cuando un oso viene y ataca a una de las ovejas de mi padre, yo lo alcanzo y se la quito. Y si él me enfrenta, yo lo mato. Y ese incircunciso va a ser igual que uno de esos animales en el día de hoy. Oiga con quién comparó David a Goliat. Con un incircunciso, lo comparó con un animal. Es decir, para David, el hombre que no tiene pacto con Dios, porque un incircunciso era aquel que no tenía la señal de Dios. Es decir, el que no tiene pacto con Dios, el que no tiene la señal de Dios en su vida. Ahora, yo tengo pacto con Dios. Yo tengo la señal de Dios en mi vida. Yo tengo la unción de Dios sobre mí. Déjeme ir que yo lo voy a enfrentar. Y todos conocemos la historia de cómo David lanzó todos los Goliat lanzó todos los improperios habido y por haber sobre este muchacho, y él no se inmutó. Porque una de las cosas es, bueno, primero David marcó el terreno donde iba a ser la batalla. Y Amén. David marcó las pautas de cómo iba a ser la batalla. Y David no respondió los insultos de Goliat con insultos, porque Goliat estaba dando lo que él tenía. David iba a dar lo que él tenía. Te voy a agarrar y te voy a picotear y le voy a dar tu carne a las aves del cielo y qué sé yo cuándo. Y no hay problema. Tú vienes contra mí con lo que tú tienes. Eso es lo que tú tienes. Y yo voy contra ti con lo que yo tengo. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y ustedes saben que hay muchos o algunos escritores que consideran esto una leyenda, una falacia, una fábula. Sí, exactamente. Lo consideran una fábula porque a los ojos humanos esto no es posible. Pero nosotros sabemos que David no aceptó la ropa de Saúl. Dicen algunos que le quedaba grande, no, le quedaba pequeña. Exactamente. Le quedaba pequeña. A Saúl era que le quedaba grande la ropa de David. Sí. Y él con sus 5 piedras y su honda, ¿verdad? Fue suficiente para que cuando David lanzara esa piedra, el Espíritu de Dios tomara esa piedra y la llevara al lugar correcto, con la fuerza correcta, para derribar al gigante. Y David, mire, ni tonto ni perezoso. David lo más probable era que supiera que él muerto no estaba. Pero David dijo, yo no voy a perder tiempo con esto. Y fue y agarró la espada, que lo más probable era que ni pudiera muy bien con ella. Y con la misma espada, y con el mismo peso de la espada de Goliat, le arrancó la cabeza. Y tomó la cabeza como trofeo de guerra. La exhibió como una Y la exhibió. Después eso le trajo problemas, pero o no eso, sino lo que aclamaron sobre él. Exacto. Y David pudo mostrar y demostrar que en el ejército de Saúl, que en Israel había un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, el contraste de David y Goliat. Bueno, Goliat estaba arropado con las ropas que humanamente él pudo fabricar
o que estaban disponibles para un guerrero como él en ese momento. Amén. La gran diferencia que tenía David era que sobre David estaba un ropaje diferente, estaba el ropaje de la unción de Dios derramada sobre él. Amén. Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle a Él. No busca su profesión, no busca sus títulos, sino busca disposición que tenía David. Entonces, jóvenes, despídanse de esta transmisión en el canal, brevemente. Dijeron jóvenes, Fermín. Bueno, ya casi buenas tardes. Para nosotros ha sido más que un placer poder estar aquí ante ustedes, y de verdad que nos gozamos y esperamos que esto, al igual que a nosotros no ha sido de mucha edificación. Espero que a cada uno de ustedes le haya servido de edificación, y nos veremos en otra próxima transmisión. Así es. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y como han dicho mis hermanos, esperando que este breve conversatorio haya servido de beneficio para nuestras vidas. Bien, ahí está. Este es el resumen de la clase bíblica para la lección número 7. No se olvide compartir, no se olvide de suscribirse si no lo ha hecho, y mire, un me gusta nos gusta. Así es que hasta la próxima.